Cuando el subinspector Tomás Gálvez leyó el nombre Iván Morales en la pantalla del coche patrulla, no esperaba que ese eco del pasado le temblara en el pecho como una segunda sirena. Estaba cazando a un grafitero, pero en vez de peligro, lo que encontró fue el reflejo exacto de todo lo que había aprendido a negar de sí mismo. Y esta vez, el uniforme no bastaría para protegerlo, ni para detenerlo. La sirena no había terminado de sonar cuando Tomás Gálvez sintió que algo se rompía dentro. En la pantalla del coche patrulla apareció un nombre que le borró el aire de los pulmones: Iván Morales, sospechoso de vandalismo reiterado. Zona: Alameda de Hércules. A esa hora, la mayoría de los agentes solo pensaban en terminar el turno. Pero Tomás no. Ese nombre era una herida vieja disfrazada de expediente. Habían pasado más de 10 años desde el instituto, desde aquella mirada que nunca se atrevió a sostener. Iván, el chico que dibujaba en los márgenes de los cuadernos, el que siempre acababa castigado por pintar donde no debía. Tomás cerró el archivo con los dedos temblorosos y aceleró antes de pensarlo demasiado. La calle estaba casi vacía. Un gato cruzó entre los contenedores. El sonido del aerosol rompió el silencio. Y allí estaba él, colgado de un muro, iluminado por una farola que parpadeaba. El dibujo, una bandada de aves escapando de una jaula, parecía moverse con cada respiración. «Policía», dijo Tomás con voz firme, aunque por dentro no quedaba firmeza alguna. Iván giró despacio. Lo reconoció antes de oír su nombre. Una sonrisa leve, sin miedo, se dibujó en su rostro. «Tarde para volver a clase, ¿no?», bromeó. Tomás dudó. El protocolo le exigía actuar, identificar, confiscar, detener si era necesario. Pero lo que sintió fue algo más parecido a vértigo que a autoridad. «Apaga la lata», ordenó al fin. Iván obedeció sin perder la calma. «¿Vas a arrestarme o solo vienes a saludar?». Tomás bajó la mirada. La sirena aún resonaba en su pecho, convertida en un eco personal. «Depende de ti». El silencio se estiró entre ellos. Luego Iván bajó del andamio y se acercó hasta quedar a un paso. «No pensaba volver a verte», dijo. «Creí que la ciudad te había tragado». «A veces lo intento», respondió Tomás. Hubo una pausa. El aire olía a pintura y a decisiones que no admiten marcha atrás. «Te acompaño a tu casa», murmuró Tomás. «No necesito escolta». «Yo sí». La frase salió antes de que pudiera detenerla. Caminaron sin hablar. Cada paso era una conversación no dicha. Frente al portal, Iván se detuvo. «No voy a correr, si eso te tranquiliza». «No es eso». Tomás tragó saliva. «No sé si podría alcanzarte». Iván sonrió apenas. «Entonces esta noche ganamos los dos». Cerró la puerta detrás y el clic del cerrojo sonó como una despedida definitiva. Pero Tomás no arrancó el motor. Se quedó mirando el muro, el dibujo inacabado, la jaula abierta sin pájaros. En comisaría, el subcomisario Luque lo esperaba con un café y una ceja levantada. «¿Dónde está el detenido?». «Se escapó entre la multitud», mintió Tomás. «Otra vez ese artista. Quiero resultados, Gálvez. Mañana». Esa noche Tomás condujo sin rumbo por Sevilla. En su mente la sonrisa de Iván era un faro y una amenaza. Sabía que lo volvería a ver, aunque eso significara cruzar la línea que lo había mantenido a salvo toda su vida. 2 días después, en la ronda nocturna, lo vio otra vez. Iván pintaba un mural enorme en una pared del Mercado Viejo. En el centro, una figura de policía con el pecho abierto y dentro un corazón formado por notas musicales. «Vas a meterte en problemas», dijo Tomás desde la acera. «Solo si me detienes», respondió Iván sin mirar atrás. Tomás se acercó. La pintura fresca reflejaba la luz como si el corazón latiera de verdad. «¿Es una burla?». «Es un espejo. Tú decides cómo verlo». La tensión era tan densa que apenas podían respirar. Iván bajó del muro, con la lata aún en la mano. «¿Por qué sigues viniendo?», preguntó. «Porque no puedo dejar de hacerlo». El silencio se quebró con un murmullo lejano de sirena. Ambos miraron hacia el sonido,
como si marcara un límite invisible. «No corro», susurró Iván, «pero no me detengas esta vez». Tomás asintió, sin palabras. El protocolo había muerto en ese instante. Solo quedó la certeza de que algo imposible había empezado a latir entre ellos, tan real como el mural que brillaba detrás, esperando su segunda ala. Cuando volvió a la patrulla, el reflejo del dibujo en el parabrisas le recordó una verdad incómoda. No todos los fugitivos llevan esposas. Algunos viven dentro de uno mismo. Y aquella noche, por primera vez, Tomás no quiso atraparlo. Quiso entenderlo. Durante la semana siguiente, Tomás inventó excusas que nadie verificó. Informes, rondas adicionales, mapas de patrullaje rediseñados para pasar, por pura coincidencia, cerca de los barrios donde Iván solía pintar. Era un riesgo que un policía no debía correr, pero él ya no se reconocía bajo ese título. Las noches eran un territorio compartido. A veces lo veía de lejos, otras fingían encuentros fortuitos. Iván siempre sonreía con la calma de quien no teme ser visto, mientras Tomás trataba de mantener una distancia que cada vez le costaba más fingir. Una noche, en la terraza de un bar cerrado, Iván le ofreció un cigarrillo que él no aceptó. «Eres demasiado correcto para esto». «Tú demasiado libre», respondió Tomás. «Entonces estamos condenados a encontrarnos». El silencio que siguió no fue incómodo, sino una tregua. El ruido lejano de una moto cruzó la calle como una sirena apagada. Iván lo miró y dijo: «Te das cuenta, ¿no? Si un día me detienes, te detendrás también a ti mismo». Tomás no contestó. No podía. Solo asintió antes de marcharse. Esa madrugada, mientras redactaba un informe vacío, el subcomisario Luque entró sin tocar. «3 semanas y ni una detención», gruñó. «La prensa pregunta por los grafitis. Quiero a Morales esposado antes del domingo». Tomás lo miró sin pestañear. «Necesito pruebas sólidas. No podemos detenerlo por un dibujo». «Deténlo y después inventamos las pruebas. Así funciona esto». Las palabras le pesaron como un disparo. Cuando Luque se fue, Tomás se quedó solo con la sensación de que su juramento de servir había cambiado de dueño. Esa misma noche fue al lugar donde Iván solía pintar. No había nadie. Solo el eco de las ruedas de un monopatín y una pared a medio cubrir. En el suelo una nota escrita con rotulador azul. «Si alguna vez quieres hablar sin placa, ya sabes dónde encontrarme». No pensó. Solo condujo hasta la dirección que recordaba. Una azotea en Triana, vista al río. Iván lo esperaba con 2 cafés. «Sabía que vendrías», dijo sin tono de victoria. «No por mí, sino por ti». Tomás se apoyó en la barandilla. La ciudad dormía bajo una neblina ligera. «Me han ordenado detenerte». «¿Y tú qué piensas hacer?» «No lo sé». Iván se acercó. «Te enseñaré algo», murmuró señalando un muro cercano donde había pintado un colibrí rojo. «Lo dejé sin ala. Siempre espero a alguien que quiera completarlo». Tomás sonrió con una tristeza que no supo ocultar. «¿Y si nadie aparece?» Entonces el pájaro no vuela, pero al menos lo intentó. Se quedaron callados. El viento traía olor a pintura fresca y a decisiones imposibles. Fue Iván quien rompió el silencio. «Deberías huir un poco de ti mismo, aunque sea esta noche». El beso llegó sin aviso. Breve, contenido, suficiente para que todo lo anterior se tambaleara. Tomás se apartó temblando. «No debería...» «Ya lo hiciste». Iván se giró hacia el mural. «No todos los delitos merecen castigo». El walkie vibró en el cinturón de Tomás. La voz de Luque sonó seca. «Patrulla 12. Informe inmediato. ¿Ubicación del sospechoso Morales?» Tomás apagó el aparato sin pensarlo. «Acabo de convertirme en tu cómplice», dijo con media sonrisa. «No, solo te quitaste la máscara», contestó Iván. A la mañana siguiente, el rumor corrió en la comisaría. El capitán Luque había solicitado orden judicial de detención. No mencionó nombres, pero todos entendieron quién debía ejecutarla. Tomás sintió que cada minuto lo acercaba al abismo.
Esa noche, mientras el reloj marcaba las 23:10, estacionó frente a la plaza donde Iván terminaba su mural. ¿Vienes a arrestarme?, preguntó él sin miedo. Tomás sacó las esposas, pero no las abrió. No sé qué hago aquí, confesó. Sí lo sabes, replicó Iván. Solo te asusta decirlo. La radio volvió a crepitar. Luque exigía un informe. Tomás miró a Iván, luego al metal brillante en su mano. Finalmente apagó la radio y guardó las esposas. Mañana, sin uniforme, a las 5. Si no vienes, lo entenderé, dijo Iván, entregándole su sudadera manchada de rojo. Tomás asintió y se marchó. Condujo por la autopista vacía, sin luces ni sirenas. El colibrí del mural se reflejaba en su memoria, como si el ave lo persiguiera por el retrovisor. A las 5 en punto debía decidir, arrestarlo o renunciar. Y mientras el amanecer empezaba a pintar el cielo, Tomás comprendió que, en realidad, ambas cosas eran la misma elección. El reloj marcaba las 4:52 cuando Tomás aparcó frente al bloque de pisos. Durante toda la noche había dado vueltas por la ciudad sin rumbo fijo, el volante entre las manos y el corazón demasiado cerca de estallar. En el asiento del copiloto descansaba la sudadera de Iván, manchada de rojo. No olía a pintura, olía a decisión. Subió las escaleras sin pensar, como si cada peldaño fuese una cuenta regresiva. Al entrar en su piso, dejó caer el uniforme en el suelo. La placa fue lo último. Su caída sobre la mesa sonó más fuerte que cualquier sirena que hubiese oído en toda su carrera. Ya no era policía. No todavía. Pero ya no era solo un hombre con deberes. Era uno que acababa de elegir, por primera vez, a quién quería ser. A las 6:12 llegó a la plaza. El mural del colibrí estaba completo, pero Iván no. Tomás sintió cómo se le cerraba el pecho. Caminó hasta el callejón lateral. Allí, una sola lata de aerosol azul colocada sobre el suelo. En el capuchón, un punto rojo. Detrás de él, una voz ronca. Creí que no vendrías. Tomás giró. He venido, sin placa. Entonces entiendo tu respuesta, dijo Iván. No hubo abrazos, solo un temblor en las manos de ambos. Estoy fuera, renuncié. ¿Por mí? No, por mí primero, para poder elegirte después. Iván lo miró largo. Después se inclinó y lo besó. No había urgencia esta vez, solo algo parecido a calma. Tengo un amigo en Valencia. Alquila un estudio para artistas. Podríamos desaparecer unas semanas. ¿Y si nos siguen? ¿Y si no? La idea de huir los empujaba a la vez que los paralizaba. Tomás pensó en Luque, en los informes, en las amenazas. ¿Y si dejamos de correr y damos la cara? ¿Y si eso significa perderte?, preguntó Iván. No hubo respuesta. Solo pasos, el motor de un coche arrancando. Subieron al utilitario gris. Al tomar la M30, un pitido cortó el silencio. En la pantalla del coche, localización solicitada, Capenner Luque. Te han rastreado el móvil, dijo Iván. Tomás lo apagó al instante. Todavía no saben que voy en este coche. Tenemos margen. Pero en el retrovisor apareció un vehículo policial con luces apagadas. Mantenía la distancia. Nos siguen. Tomás tomó la salida hacia la avenida de Córdoba. 2 giros cerrados, un desvío hacia un polígono industrial. Detuvo el coche detrás de una nave oxidada. Cambiamos de coche. ¿Coche? Es un antiguo taller de incautaciones. Conozco a alguien. Dentro, entre sombras, varios vehículos olvidados. Tomás buscó entre las llaves del tablero hasta encontrar un Opel azul con más polvo que historia. Este no tiene expediente activo. Nadie lo busca. El motor rugió tras 2 intentos. Salieron justo cuando el coche policial doblaba la esquina. Tomás apagó las luces y se deslizó hacia el paseo de Delicias. El otro coche pasó de largo. Este Opel quiere escapar, bromeó Iván. Como nosotros. Llegaron a Atocha. Entraron al parking subterráneo. El reloj marcaba las 7:28. Compraron 2 billetes en efectivo, nombres falsos, Sebastián Márquez y Daniel Frontera. Suena a película,
Rió Iván. Una donde no mueren los protagonistas, respondió Tomás. En el andén, el silencio se volvió denso. Tomás dejó su móvil apagado sobre un banco de metal. Así creerán que quise cruzar el país por carretera. No sabrán que subimos al tren. Iván sonrió. Tomás le tomó la mano. Nunca pensé que dejaría Sevilla por alguien. Nunca pensé que alguien se quedaría el tiempo suficiente para saber cómo dibujo. Las puertas del tren estaban a punto de cerrarse cuando el móvil de Iván vibró. Número desconocido, contestó. Iván Morales, habla la inspectora Laura Requena, Brigada de Patrimonio. Su número aparece en una investigación de vandalismo. Le pedimos declaración voluntaria. No estoy en la ciudad. Entendemos. Si colabora, podríamos cerrar causas menores. Será mejor para usted. La llamada se cortó. Iván lo miró. ¿Crees que es una trampa? Si tuvieran algo firme, te citarían oficialmente, pero ahora saben que te mueves. La puerta del tren emitió un pitido final. Podemos subir, dijo Iván. Tomás le tomó el brazo. O podemos volver y negociar desde la verdad. Iván se quedó quieto. El tren comenzó a moverse sin ellos. El murmullo de la estación volvió a sonar. Si regreso, puede que me encierren. Yo arriesgué la placa. Puedo arriesgar algo más, pero la decisión debe ser tuya. Iván respiró hondo. Volvamos, pero busquemos a esa inspectora. Que nos escuche, que sepa que no soy un criminal, sino alguien que pinta lo que otros no quieren ver. Subieron a un taxi. Tomás recordó que Requena trabajaba cerca de la calle Serrano. Media hora después, entraban al edificio de cristal. El guardia llamó. En pocos minutos, la inspectora los recibió. Rígida, fría. Señor Morales, sospechoso de vandalismo. Señor Gálvez, exagente. Renuncié esta mañana, dijo Tomás. Qué conveniente. Iván habló. Explicó sus murales. Aclaró que no robaba pintura, que no dañaba por dañar. Quiero reparar lo que hice, dijo. Tomás agregó. Me presionaron para detenerlo sin pruebas. Hay manipulación de informes. Estoy dispuesto a testificar. Requena los observó en silencio. Podría abrir una investigación, pero necesito algo a cambio. ¿Qué? Colaboración, talleres con jóvenes, reparación de daños, arte comunitario. Iván parpadeó. Eso no suena a castigo. A veces enseñar es mejor que encerrar, respondió Requena. Tomás asintió. Lo haremos. La inspectora se inclinó hacia adelante. Tienen 72 horas. Quiero un informe conjunto. Murales, daños, pruebas de presión interna. Después hablaré con Fiscalía. Salieron del edificio sin esposas, sin promesas falsas, pero con algo parecido a esperanza. El reloj marcaba las 10:42. 3 días. Ahora empieza lo difícil, susurró Tomás. Entonces, empecemos bien, respondió Iván. El piso donde se refugiaron era pequeño, pero bastaba. Un amigo de Iván, escultor, se lo prestó por unos días. Las paredes estaban cubiertas de bocetos y latas, pero lo importante no era el espacio, sino lo que hacían con el tiempo. Sobre la mesa, papeles, fotos de murales, listados de calles, cuentas de daños aproximados. Tomás organizaba todo con precisión casi militar. Iván, en cambio, escribía nombres de jóvenes que podrían beneficiarse del programa comunitario. Cada uno traía sus armas. Uno, la estructura, el otro, el color. ¿Cuántos murales tenemos que declarar?, preguntó Tomás, ya con los dedos manchados de marcador. Al menos 12, aunque hay algunos que ni recuerdo dónde los pinté. Entonces recuerda, nos quedan menos de 72 horas. Los días pasaron entre rutas por la ciudad y visitas a locales. Algunos dueños aceptaron las disculpas. Otros cerraron la puerta en la cara. Un hombre mayor los insultó desde la ventana, gritando que el arte no limpiaba paredes. Iván bajó la mirada, pero no respondió. Tomás lo tomó del brazo y lo llevó de vuelta al coche. No se trata de convencer a todos, dijo Tomás. Se trata de hacer lo correcto, aunque nadie aplauda.
La frase quedó suspendida en el aire. Iván la repitió en voz baja, como si quisiera recordarla para siempre. Una tarde, mientras calculaban los presupuestos para restaurar una fachada, Iván se giró y preguntó: ¿Tú crees que esto funcionará? Si no lo intentamos, seguro que no. La inspectora Requena les llamaba cada noche para pedir avances. Su tono era neutro, pero detrás se intuía interés real. El fiscal está dispuesto a negociar, dijo en una de esas llamadas. Pero el capitán Luque ha presentado un recurso. Asegura que la renuncia de Gálvez fue forzada. Es mentira, respondió Tomás. La firmé en plena conciencia. Entonces prepárate. Si esto va a juicio interno, necesitarás testificar contra él. Iván escuchaba desde la cocina. No dijo nada. Cuando Tomás colgó, le pasó una libreta. Aquí tienes el boceto del nuevo mural. ¿Ya estás pensando en eso? Sí. Si nos obligan a explicar quiénes somos, quiero que lo vean en una pared. El nuevo diseño mostraba dos manos entrelazadas. No tenía rostros, ni banderas, ni símbolos, solo contacto, solo decisión. Esa noche fueron invitados a una reunión en el local comunitario donde se iniciaría el proyecto. No había prensa, solo amigos, vecinos y adolescentes del barrio. Uno de ellos se acercó a Tomás. ¿Tú eras policía de verdad? Sí. ¿Y por qué ya no? Porque quise escuchar antes de obedecer. El chico lo miró en silencio. Después volvió con sus amigos. Iván, desde el otro lado del local, le guiñó un ojo. La tensión no desaparecía. Requena les advirtió que habría titulares, posibles sanciones. Algunos vecinos no querían talleres. Otros, por el contrario, ofrecieron sus muros. La mañana del tercer día, entregaron la carpeta completa en la oficina de la inspectora. Ella hojeó los documentos con rapidez. Luego levantó la vista. Está completo. Ahora es cosa de fiscalía. Pero si cumplen, todo quedará como antecedentes administrativos, no penales. Iván suspiró como si llevase días sin aire. ¿Y hasta entonces? Preguntó Tomás. Sigan adelante. El mural, los talleres. Hagan ruido, pero del que construye. Salieron sin hablar. No había victoria, pero tampoco derrota. Solo una pausa, solo una chance. Esa tarde, Iván se detuvo frente al mural en blanco del centro comunitario. Tomás llegó con los aerosoles. ¿Listo?, preguntó. No, pero eso nunca me detuvo. Pintaron durante horas. Algunos adolescentes se sumaron. Uno de ellos dibujó una línea torcida. ¿La borro?, preguntó. No. Las líneas torcidas también forman parte de la historia, dijo Iván. Tomás lo escuchó. Esa frase no iba solo para el mural, iba para ambos. Mientras terminaban los últimos detalles, una periodista se acercó con su micrófono. Exagente Gálvez, grafitero Morales, ¿qué mensaje quieren enviar con esto? Tomás respondió sin dudar, que a veces la ley también necesita reeducarse, y que algunas paredes no se manchan, se transforman. El mural mostraba ya las dos manos unidas, y justo encima un pequeño colibrí pintado en rojo. No estaba atrapado, volaba. Esa noche, al cerrar el local, Iván miró a Tomás. ¿Lo ves? No tuvimos que huir. No, respondió él. Solo tuvimos que quedarnos y pintar desde cero. 3 semanas después, el nombre de Tomás Gálvez apareció en las noticias locales. Exagente lidera programa de reinserción artística con grafitero sevillano. Las reacciones no tardaron. En redes algunos lo llamaban traidor, otros ejemplo. El mural de las manos y el colibrí apareció en todos los titulares. Iván evitaba leer comentarios. Tomás, en cambio, lo hacía con la calma de quien ya perdió el miedo a caer. ¿Te importa lo que digan?, le preguntó Iván una mañana, mientras preparaban el taller para los adolescentes. No, me importaría más seguir siendo quien era antes. El primer día del programa Alas Urbanas, 15 jóvenes cruzaron la puerta. Chavales con sanciones, con historias truncadas, con dudas más grandes que sus mochilas. Iván los recibió con bromas.
Tomás los escuchó con atención. Entre charlas, bocetos y pintura, se fue construyendo algo que no dependía de la aprobación de nadie. Pero la tregua no duraría. Una tarde, mientras repasaban informes de seguimiento, el teléfono de Tomás, una línea nueva, vibró. Número desconocido. Gálvez, respondió. La voz era inconfundible. Luque. Silencio. Has puesto en duda la cadena de mando, el sistema. Vas a arrepentirte. Ya lo hice una vez, por no hablar a tiempo. No volveré a callar. Esto no termina aquí. Eso lo tengo claro, dijo Tomás y colgó. 2 días después, la inspectora Requena les citó en su oficina. Luque ha declarado que falsificaron su firma en la renuncia de Tomás. Intenta frenar el proceso con un recurso disciplinario. ¿Qué significa eso?, preguntó Iván. Que Fiscalía quiere más pruebas, y ustedes tienen que decidir, seguir pintando, o prepararse para pelear en un juzgado. La decisión no fue difícil. Al día siguiente, Tomás presentó una denuncia formal con copias de informes manipulados, fechas, mensajes de voz. Iván entregó una declaración jurada sobre la presión policial sufrida y los intentos de detención sin pruebas. Requena los escuchó sin interrumpir. Esto tendrá consecuencias, lo saben. Que las tenga, dijo Tomás, pero esta vez que sean las correctas. Mientras tanto, el proyecto no se detenía. Los jóvenes del taller comenzaron a diseñar sus propios murales. Uno de ellos, Rubén, 15 años, sancionado por rayar la fachada de una comisaría, pintó una pared entera con un solo mensaje. Yo también puedo ser parte de algo que no destruya. Iván lo abrazó sin decir nada. Tomás lo miró y supo que eso justificaba cada decisión tomada. La tensión aumentó cuando un periodista publicó un artículo titulado «Reinserción o propaganda. Exagente bajo la lupa». La nota contenía frases fuera de contexto y una foto antigua de Tomás en servicio. La intención era clara: cuestionar su integridad. Iván estalló. «No tienen derecho a ensuciar lo que estamos haciendo». «Claro que lo tienen», respondió Tomás. «Pero eso no cambia lo que somos». «¿Y qué somos?» «2 tipos que eligieron no esconderse, y que van a seguir pintando, aunque se mojen todos los pinceles». Al día siguiente, la plaza del barrio amaneció con un nuevo mural. No firmado. Un corazón rojo, sin contorno, flotando sobre una ciudad gris. En una esquina, en letras pequeñas, «No se puede borrar lo que ya transformó a alguien». Requena les llamó al anochecer. La Fiscalía aceptó la documentación. El caso pasa a mediación. Si mantienen el trabajo comunitario y no hay incidentes, el expediente se cerrará sin sanciones penales. ¿Y Luque? Investigación interna abierta. Gracias, dijo Tomás. Gracias a ustedes, respondió la inspectora. No todos los días se ve a alguien devolver la placa para sostener un aerosol. Colgaron. Iván se acercó con una cerveza. ¿Se acabó? No, pero ahora es una pelea justa. Esa noche organizaron una pequeña celebración en el centro comunitario. No hubo discursos ni música fuerte. Solo vecinos, jóvenes y brochas mojadas. Una de las chicas del taller preguntó: ¿y si vuelven a intentar cerrarnos? Iván respondió sin dudar: entonces pintamos en otro lado, pero no dejamos de pintar. Tomás se acercó al mural principal. Acarició el ala del colibrí. Esto no es solo arte, es testimonio. Iván se colocó a su lado. Y también es promesa de que hay otras formas de volar. Al día siguiente, Requena los visitó sin previo aviso. El fiscal sugiere una ampliación del programa a otros barrios. Si aceptan, tendrán más trabajo y más ojos encima. Tomás la miró. Estamos listos. Iván sonrió. Más pintura, entonces. Antes de irse, la inspectora observó el mural. No sé si esto cambia el mundo, pero al menos cambia algo. A veces eso es todo lo que se necesita, dijo Tomás. Cuando cayó la noche, Iván y Tomás caminaron por las calles que antes patrullaba uno y decoraba el otro. Ya no había miedo, solo esa sensación nueva de caminar del mismo lado. Y aunque sabían que habría días difíciles, también sabían que el futuro no se pide, se pinta.